En 2 días voy a estar sacando una opinión de la película como tal, no solo las escenas post créditos. Y yo creo que les va a gustar verla porque no es mi opinión común de una película de Marvel. Así que sería interesante tal vez ver cómo la opinión de ustedes difiere de la mía. Honestamente por ahí ya pasaron alrededor de 2 o 3 semanas desde que salió Captain Marvel en los cines y creo que ya tengo una opinión bastante concreta sobre cómo me siento respecto a la película y por supuesto quería compartirlo con ustedes. Pero para empezar, nada más quiero decir que esta no es mi película favorita del MCU, pero tampoco es mi película menos preferida. Si bien es cierto, hay 21 películas ya en el MCU y esta tampoco es que es la peor de todas, pero a lo que me refiero es que no es la mejor de todas, como pueden ver también por el título del video. Entonces, a lo que me refiero es que también esta película es como de media tabla. Son 21 películas, entonces está como en el puro centro del ranking más o menos. Y antes de empezar, quería aclarar que este video se va a enfocar meramente en la película como tal. No voy a estar mencionando ninguna de las controversias por las cuales esta película está pasando, ya sea por los comentarios que hace Brie Larson en entrevistas o este tipo de cosas, o por la gente cuya cerrada mentalidad no puede aceptar que una personaje femenina sea el papel principal de una película de este universo cinematográfico. Entonces, vamos a dejar eso de lado y vamos a enfocarnos en la película como tal. Entonces, para empezar, esta entrega del MCU toma posición en la línea del tiempo en 1995, donde nuestro personaje principal, llamado Carol Danvers, es una Kree que no recuerda nada de su pasado debido a que su memoria fue completamente afectada. Lo único que ella parece saber es que tiene habilidades especiales que no todas las personas tienen y que básicamente su rol en este planeta alienígena es ser parte de esta guerra intergaláctica en la cual su raza, los Kree, están peleando contra los Skrulls, cuya habilidad principal es cambiar su apariencia para confundir a sus enemigos. Después de la introducción de la película, que tiene una serie de escenas bastante interesantes, pasa una serie de eventos que nos deja al personaje principal en la Tierra, y ahí es donde empieza el primer detalle que me gustaría mencionar. You didn't need that, did you? No, I didn't, but I enjoyed it. Okay, your turn. Prove you're not a Skrull. Esta película nos enseña una versión bastante joven de Nick Fury, que para este entonces ni siquiera es el director de SHIELD. Él llega a toparse con la recién llegada Carol Danvers y no le queda absolutamente nada de la extraña historia que ella le está contando. Y por supuesto es cuestión de minutos para que Nick Fury se trague sus propias palabras y se vea inmerso en lo que sería esta guerra intergaláctica. Entonces en ese preciso momento esta película gira en torno a lo que sería el género del body cop, que es una película en la cual dos personajes que son policías están inmersos en aventuras y más que todo se basa en su amistad y cómo se llega a desarrollar ese tipo de historia. Entonces, en esta película vemos claramente que están adaptando ese concepto con respecto a la amistad de Nick Fury y Carol Danvers. Esto creo yo que es la parte más destacada de la película, ya que Samuel L. Jackson, que interpreta a Nick Fury, y Brie Larson, que interpreta a Captain Marvel o Carol Danvers, tienen una química completamente increíble que hace que las escenas que tengan juntos se pasen rapidísimo y cuando uno ya se da cuenta ya está casi que en el tercer acto de la película. Entonces esto para mí es casi que lo más importante de la película, es lo más destacable definitivamente. También es bastante interesante ver a un Nick Fury que no ha vivido ni la mitad de sus experiencias como agente de SHIELD y creo que esto es de las cosas más vacilonas de la película, ya que uno no está acostumbrado a ver esa cara de Nick Fury en el MCU. Entonces, justo después de esta agradable parte de la película, llegamos a un punto donde la interacción con los Skrulls es mucho mayor. Y aquí es donde yo empiezo a tener un poquito de problemas con la película. También cabe destacar que a partir de aquí voy a mencionar ciertos spoilers, así que si por alguna razón no han visto la película, voy a recomendarles que avancen al tiempo que está en pantalla y a partir de ahí ya no van a tener que preocuparse por algún tipo de spoiler. I don't remember my past. It's causing you doubt, and doubt makes you vulnerable. Control it. Entonces, a partir de esta etapa vemos que los Skrulls no son la raza alienígena mala de la película, cosa que es como un giro completamente radical de lo que son las historias de los cómics. Pero
Si bien es cierto, yo sí creo que van a ser los malos en alguna película en el futuro, pero ese no es el punto. Entonces, dicho esto, tenemos un personaje cuyas intenciones son muy bien motivadas, lo cual es algo refrescante de ver, ya que el MCU tiene la fama de que hace personajes cuyas intenciones simplemente son o demasiado cliché o no son lo suficientemente buenas como para nosotros como audiencia empezar a sentir algún tipo de respeto o algún tipo de empatía con ellos. Entonces, tenemos un personaje cuyas motivaciones son capaces de generar algún tipo de relación con la audiencia, pero este giro de que en realidad la raza alienígena mala son los Kree debería de tener algún efecto en Capitana Marvel, ¿verdad? Digo yo, ella trabajó por muchísimo tiempo con John Rugg y la Star Force, y este tipo de noticia debería generar un tipo de impacto en ella y también en nosotros como audiencia, ¿verdad? Digo yo, ya que al final de cuentas, las personas más cercanas a ella, con la que ella convivió por muchísimos años, la tenían viviendo en una mentira. Entonces, esto tiene que ser algo como completamente impactante para el personaje y tiene que ser un punto en el cual ella empieza a lidiar con problemas emocionales bastante fuertes. Eso sería lo normal. Pero no, este efecto no se consigue ni en el personaje ni en nosotros como audiencia. Y es porque en escenas anteriores donde ellos convivían y también se relacionaban, no se demostró algún tipo de afecto, algún tipo de unión que realmente nos demostrara a nosotros como audiencia de que ella les tenía afecto. Y si bien es cierto, este claramente no era el enfoque de los directores, ya que más adelante vemos que el momento que usaron para que Carol Danvers tuviera ese momento de inspiración fue cuando se estaba enfrentando a la inteligencia suprema y echó el discurso de que ella siempre se iba a levantar y ese tipo de cosas. Pero comparado a lo que pudo haber sido un momento en el cual ella tuvo que haber afrontado un reto emocionalmente fuerte combatiendo a las personas con las cuales vivió por años de años, el producto final que nos dio la película no es más que una decepción, al menos para mí. Y esta es tal vez mi mayor disconformidad con la película, porque es una idea completamente viable. No hay que hacer muchos cambios en la historia para hacer que ese momento sea de peso emocional para Carol Danvers, y hubiera sido algo difícil para nosotros como audiencia de observar. O sea, es la familia literalmente que tenía Carol Danvers en ese planeta alienígena y le estuvieron mintiendo por años. Eso hubiera sido mucho mejor que el discurso de que ella siempre se iba a levantar, ya que eso es, aparte de cliché, cualquier persona en determinado momento de su vida llega a pasar por ese momento. Entonces no es como un origen diferente al de otra persona. Por ejemplo, tenemos en la primera fase del MCU a Iron Man, que se escapa de los Ten Rings, de la cueva esa que está en el desierto. Ese fue su reto emocional. Capitán América tuvo que sacrificarse para ganar la guerra. Y se me ocurre otro ejemplo, tal vez Ant-Man, cuando entró en su primera película al nivel subatómico solo para salvar a su hija, yéndose a un lugar donde ya no podía volver, donde sabía que ya no iba a volver a ver a su hija. Este tipo de cosas son necesarias para tener un desarrollo en el personaje, y eso me dirige a otro de los problemas de la película. You guys wouldn't happen to know how these things come off, would you? No? Fine. A lo largo de esta película vemos cómo Carol Danvers va recuperando su memoria poco a poco, obteniendo recuerdos tanto de su infancia como de su tiempo en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Al no tener recuerdos de cómo era ella antes, siento que su personalidad estaba por todo el lugar. Hay escenas donde ella parece que está jugando súper fresca, hay otras escenas en las cuales suelta su carisma y es realmente bastante divertida, hay otras en las cuales simplemente es súper sarcástica. Entonces todas estas características combinadas nos dan, como dicen popularmente, un arroz con mango de personalidad. No hay nada definido en su personalidad, y yo creo que esto es, bueno, primero que todo, no es culpa de la trama de la amnesia, porque si bien es cierto esto afecta, pero yo creo que principalmente es culpa de los escritores, ya que conforme iban escribiendo el guión, como que iban viendo qué iba sirviendo realmente para el personaje, pero al final simplemente quedó una personalidad completamente, no sé, es como súper aleatoria y no parece como que esté definida ya en el personaje.
Yo personalmente no fui una persona que se crió en ese ambiente de cómics. Este amor hacia las películas de Marvel y todo lo relacionado a los superhéroes creció a partir de 2010 cuando salió Iron Man 2. Pero aún así, sí tuve el privilegio de leer una historia de los cómics. Y esta fue Civil War 2, que salió más o menos en el tiempo que estaba saliendo la película de Civil War 1 en el MCU. Esta historia tiene un panorama bastante amplio, pero se podría resumir en que era el bando de Iron Man contra el bando de Captain Marvel. Y aquí, en esta historia, Captain Marvel tiene una actitud sumamente peculiar que de alguna manera causó que todos la odiáramos. O sea, de verdad, la creencia por la cual ella se estaba guiando era completamente loca, no tenía coherencia, y por lo que tengo entendido, la mayoría de veces Carol Danvers tiene este tipo de actitud en los cómics. Y aquí es donde yo pienso que los escritores tenían como cierto tipo de dificultad de hacer un personaje que fuera completamente diferente a la imagen que tal vez dan los cómics, y por eso es que hubo tanto problema a la hora de desarrollar su personalidad. Y aquí quiero referenciar a una idea mencionada en el video de FEE sobre la película, y es que cuando yo oigo que Steve Rogers probablemente vaya a tener su última participación en una de las películas del MCU ahorita en Endgame, y a la vez está añadiendo la figura de Carol Danvers, a mí me gustaría que de una u otra manera ella tome ese rol de líder dentro de los nuevos Avengers. Que ella llegue a ser ese pilar de lo que sería lo correcto éticamente, que llegue a ser ese apoyo hacia los talentos nuevos y en sí llegar a ser como una figura inspiradora tanto de su universo como para la audiencia. Entonces, a lo que voy es que a mí me gustaría que en futuras entregas del MCU donde salga Captain Marvel, ella tenga una característica que la defina como personaje, tal y como tenemos a Tony Stark, que es el ingeniero sarcástico, a Steve Rogers, que es el soldado cristiano con los altos principios de ética, o continuando el ejemplo anterior, Scott Lang, el papá torpe, que es sumamente gracioso e inteligente. Quiero que Carol Danvers tenga una característica que la diferencie del resto y que se convierta así en un personaje que nosotros de verdad podamos amar. Entonces sí, antes de finalizar el video, eso sí, me gustaría hacerle mención a ciertos detallitos que me gustaron mucho, y vamos a empezar por literalmente el inicio de la película, el cual fue el homenaje a Stan Lee. Este homenaje simplemente fue perfecto. Yo creo que dadas las circunstancias, ¿verdad?, que pasó hace unos meses cuando falleció Stan, siento que no podían haber hecho un mejor tributo y que quedó de verdad increíble. Y cuando pasó en mi sala de cine, todo el mundo hasta suspiró, ya sean fans de Marvel o no. Es como un bonito tributo que le hacen a este individuo que tuvo tanto peso en lo que sería el MCU y la infancia de muchísimos de los que ven estas películas. Entonces, de verdad, se la dieron, increíble. Luego tenemos a Goose, el gato, que en realidad es un Flerken, pero, ¿verdad? Cuando se reveló que era un Flerken, era como bastante obvio, ¿verdad? Por todas las referencias que estaban haciendo los Skrulls, pero es muy interesante ver cómo tuvo un papel importante en la película a final de cuentas, y también cómo sacó ese lado como de mamá de Nick Fury, así como que era bastante adorable y sacaba ese lado amoroso. Entonces fue como bastante vacilón ver esa figura de Fury completamente afectada por lo que sería Goose. Y lo que sí tal vez no fue muy satisfactorio para mí fue ver que realmente fue Goose el que generó esa cicatriz que tiene Fury en el ojo, ya que en Winter Soldier lo hemos visto explicar que fue como una historia súper secreta y súper importante para la vida de él, pero al final de cuentas simplemente fue que el gato le rasguñó el ojo. Entonces sí fue como un poquito no satisfactorio, pero todo bien. Y por último, las referencias que se hacen a otras trilogías dentro del MCU, más que todo mencionando lo que sería el proyecto Pegasus y las referencias cósmicas a Guardians of the Galaxy. Entonces, lo que sería los del proyecto Pegasus es que este proyecto ya ha sido mencionado por Tony Stark en Iron Man 2, y en The Avengers se había visto un edificio dedicado a este proyecto. Entonces es como bastante tuanis que en una película de 2012 y en una película de 2010, si no me equivoco, se hagan referencias a una película que va a tomar espacio en 2019. Son cosas que están pequeñamente incluidas, pero al final de cuentas son un detalle muy importante. Y en lo que respectaría a los Guardians of the Galaxy, es que añadieron las coordenadas de los planetas abajo del nombre, como en las películas de Guardians, y también la referencia a Guardians of the Galaxy 2, de que cuando las personas van a hacer un viaje que sería en el espacio y quieren salir de su planeta o constelación, atraviesan figuras que son como colmenas.
Entonces esos son detallitos que son bastante bonitos para uno que es como muy fan de las películas. Entonces sí, esto sería por Captain Marvel. Y también hace 2 días saqué un video referenciando a las 2 escenas post créditos y explicando un poquito la cronología del tercer acto. Entonces si pudieran ver ese video sería bastante bonito, así que se lo puedo dejar ahí adjunto. Y también mis disculpas por durar tanto sacando estos 2 videos, y es porque quería abarcar todo lo que quería de una manera que fuera como satisfactorio, entonces, ¿verdad? Y también voy a dejarles 2 videos adjuntos que son de la película. Uno de los videos ya lo había mencionado anteriormente en una de las secciones, que era de FEE, y el otro es de un canal que se llama Brown Table, el cual hace contenido de este tipo de películas, que es realmente muy interesante, ya que a veces agarra películas, las analiza desde un punto de vista bastante serio, y otras veces agarra películas y las analiza desde un punto bastante satírico. Entonces es uno de mis canales favoritos, así que voy a dejarlo adjunto. Y sí, entonces esto sería todo por hoy y nos vemos.